definición, sea z un número complejo, ¿sí? Que lo puedo escribir como a más bi, a real, b imaginario. Vamos a pedir que z sea distinto de 0, que z sea distinto de 0. O sea, va a tener sentido el argumento para cuando el número complejo sea distinto de 0. Entonces, llamaremos argumento de z al único número real, que lo vamos a denotar así, argz, que verifica las siguientes condiciones. Por un lado, que el argumento de z va a ser menor o igual a 0, perdón, mayor o igual a 0 y menor a 2pi. 2pi recuerden que era 360 grados, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo es que el argumento de z es un ángulo que vive entre 0 y 2pi. ¿Sí? Es un ángulo que vive entre 0 y 2pi. Que puede valer 0, pero que lo que no puede es valer 2pi. ¿Por qué? Porque 2pi vuelve al mismo lugar donde estaba. Supónganse que, imagínenselo ahora el número complejo nuevamente como un vector. Si yo lo hago girar, vuelve al mismo lugar, ¿no? Entonces, un número complejo que tenga argumento 0 es lo mismo que tenga argumento 2pi. Bueno, el 2pi lo descartamos, directamente trabajamos con 0. Y vamos a pedir que cumpla estas dos relaciones, que esto va a quedar claro ahora que veámoslo desde el punto de vista de que esto es trigonometría de un triángulo rectángulo. El coseno del argumento de z tiene que ser igual a la parte real dividido el módulo del número complejo, y el seno del argumento de z tiene que ser igual a la parte imaginaria dividido el módulo, ¿sí?, de este número complejo. Básicamente esto se entiende, se explica considerando un triángulo rectángulo donde tenemos un cateto, que este sería el cateto adyacente al argumento, el cateto opuesto y la hipotenusa. El cateto adyacente, si se fijan, es la parte real, A. El cateto opuesto es como que yo trasladé la parte imaginaria acá, pero va a tener el mismo tamaño, la misma longitud, así que como es un rectángulo, esto, o sea, si bien esto es un triángulo, si yo considero todo esto que estoy marcando con el cursor, es un rectángulo. Y este lado va a ser igual a este. Y como este lado es el número imaginario, y este es el cateto opuesto, y bueno, nada, valen lo mismo, ¿no? Así que directamente yo puedo suponer que el cateto opuesto es lo que vale el número imaginario. Bueno, ¿y esta hipotenusa qué es? Es el módulo del número complejo, ¿no? ¿Se acuerdan que el módulo era la distancia desde el origen hasta el punto en sí que me identifica ese punto al número complejo, ¿no? En el plano complejo. Entonces, las definiciones trigonométricas me dicen que el seno del ángulo, que en este caso es el argumento de z, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Pero el cateto opuesto era, habíamos dicho que el número imaginario b y la hipotenusa el módulo de z. Y el coseno del argumento es el cateto adyacente dividido la hipotenusa. O sea, el cateto adyacente es a y la hipotenusa es el módulo de z. En síntesis, gente, que acá yo no lo puse, pero anótenlo por ahí. El argumento de z es el ángulo que va a ir entre 0 y 2pi, puede valer 0, pero no va a valer nunca 2pi. Y el ángulo este argumento de z, nace desde el semieje real positivo, sentido antihorario. Eso es importantísimo, ¿sí? Lo vamos a medir desde el semieje real positivo, sentido antihorario, ¿no? Contrario al movimiento de las agujas del reloj. Bien, de los viejos relojes, ¿no? De los relojes digitales, ¿no? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Esto es la definición de argumento, ¿sí? Es este ángulo que forma el vector, como si fuese una especie de palito, con el semieje real positivo, sentido antihorario, ¿sí? Y que puede valer entre 0 y 2pi, y que va a cumplir estas dos características o dos propiedades trigonométricas, donde, bueno, acá está la explicación de por qué es así, ¿no?
Así que bueno, esto es el argumento.